Bo día a todos e a todas e benvidas a esta cuarta xornada de divulgación científica de patrimonio arqueolóxico lucense, nesta ocasión dedicada ao primeiro reino medieval de Occidente, o reino suevo. Con esta actividade amosamos o noso compromiso coa continuidade das xornadas coa maior normalidade posible, despois das adaptacións a que nos vimos obrigadas na anterior edición a causa da pandemia. Agardemos que a próxima sea aínda mellor que esta. Reafirmándonos no traballo de divulgación que entendemos que tamén debe impulsar con intensidade dende as administracións. Quero agradecer a asistencia a todos e a todas, especialmente as persoas que co seu coñecemento e estudo van a aportarnos un pouco máis de luz a máis de un século e medio deste reino peninsular presente na historia de Galiza. A nosa provincia é testemunha con discretos pero singulares achados arqueolóxicos deste período que comeza no século V e abrangue a maior parte do século VI. Con esta xornada preténdese pôr en valor unha etapa pouco estudada e coñecida, e ímolo facer da man de Carlos Valiñas Pérez, Jorge López Quiroga, Natalia Figueiras Pimentel, Pablo Núñez Meneses, Ana Agoi, Aurelia Balseiro. Expresamente agradecer tamén o traballo e a colaboración de todas estas persoas. Complementarase os relatorios pola tarde cunha visita técnica explicativa no Museo Provincial de Lugo cos técnicos do Departamento de Arqueoloxía, Enrique Alcorta, que nos acompaña aquí na presentación, Ofelia Carnero, que tamén é, como non, a directora do museo e a xerente da rede museística Encarna. Todas eles e elas farán desta xornada de divulgación científica cumpra, sin dúbida, co seu propósito. Por iso, tamén para elas o noso agradecemento. Moitas grazas e espero e desexo que disfrutemos tamén desta xornada. Moitas grazas. E, sin máis, xa paso a palabra a Aurelia Balseiro, a directora do Museo Provincial. Moitas gracias, vicepresidenta. Moitísimas gracias polo apoio incondicional e pola colaboración e o patrocinio da vicepresidencia a esta xornada e, por suposto, a todas as actividades do Museo e da Rede Museística Provincial. Con motivo da cuarta xornada de divulgación científica do patrimonio arqueolóxico lucense, e xa van 4 edicións, co cal isto xa é unha boa nova, continuamos coa finalidade de establecer canles de comunicación coa sociedade a través da transversalidade dos museos, fomentando o debate, actualizando contidos arqueolóxicos, estimulando e educando patrimonialmente á comunidade a través do coñecemento e da dinamización sociocultural e resaltando, por suposto, o noso patrimonio coa súa identificación e visibilidade expresa segundo o tema a tratar en cada xornada. Os obxectivos concretos que temos en esta edición son, por suposto, abordar o contexto histórico e a cultura material desta etapa do noso pasado no tránsito da tardo-baixa romanidade á alta idade media no noroeste peninsular. Tamén visualizar estrategias de difusión e divulgación científica para un correcto coñecemento desta parte do noso patrimonio. Ao mesmo tempo, queremos relacionar a transferencia de coñecemento coas sinerxias de valor social a nivel local. E, por último, afondar na divulgación do mundo suevo como o primeiro reino medieval de Occidente, algo que na historiografía non está o suficientemente recoñecido. Non vamos a falar agora do reino suevo, temos uns especialistas que nos introducirán tanto no contexto cultural como artístico desta etapa, pero sí que queremos dar de novo as gracias, reiterando as palabras de Maite Ferreiro, primeiro lugar, por suposto, aos compoñentes do campus de Lugo a través da Facultade de Humanidades, que nos acompañan e nos axudan e con quen sempre colaboramos,
neste caso Carlos Baliñas e Ana Goi, tamén Pablo Núñez Meneses, e nos acompañarán tamén desde Alemania Jorge López Quiroga e Natalia Figueiras. Por suposto, un agradecemento moi senlleiro, moi afectivo ao equipo de traballo que organiza esta xornada que, como todos sabedes, nestas circunstancias é moito menos doado de conseguir organizar e realizar. Entonces, un agradecemento moi especial á Secretaría Técnica, a Ofelia Carnero e Enrique Alcorta, que me acompañan detrás. Por suposto, a Encarna Laga, tamén membro do comité organizador, e as compañeiras que están por aí, que nos van a botar unha man, Begoña Fernández e María Quiroga, para calquer cousa que necesitedes. Outros temas de intendencia e consellos que temos que dar, pois falaránse antes da pausa e seguiremos o programa tal cual está establecido e se vos acompaña nas carpetas que foron entregadas na inscripción. E antes de que me quede xa sin alento, porque non dou respirado, pois procedemos a dalas por presentadas, se me dá permiso Maite, por inauguradas e, polo tanto, procedemos a sacar unha foto de familia, verdad, Vanessa? Estupendo. Moitas gracias, de verdad, pola vosa asistencia. Se nos queredes acompañar, Carlos e Pablo, para facer unha foto de familia. Bueno, e mentras Carlos vai preparando a súa ponencia, a súa conferencia, aínda que é absolutamente innecesario presentar a Carlos Baliñas Pérez en Lugo, pois vamos a proceder igualmente cos protocolos. Carlos naceu en León, tampouco fai falta dicir que ano, verdad, Carlos? Non fai falta. Xa ven de familia de docentes, pódese decir que o leva no sangue e leva moitísimos anos residindo en Lugo. É profesor titular de Historia Medieval da Universidade de Santiago de Compostela, con destino na Facultade de Humanidades de Lugo, como xa comentamos. Doutor en Historia Medieval pola USC. Leva vencellado profesionalmente a Universidade Compostelana dende 1987. Foi bolseiro de Iniciación á Investigación da Xunta de Galicia, profesor tutor da UNED, da British Academy, da Universidade de Birmingham e é profesor tamén do cuarto ciclo no campus de Lugo desde os seus inicios, impartindo cursos de Historia de Galicia e de Historia Medieval. As liñas de investigación e publicacións máis relevantes, pois o seu campo de investigación, como de todos é coñecido, é a historia social da Galicia alto medieval. Estamos a falar entre os anos 700 e 1100. Tendo como liñas subsidiarias o estudio da paisaxe histórica, a proxección social do urbanismo medieval na cidade de Lugo e das orixes do artellamento territorial de Galicia. É autor de moitos libros, por suposto, tamén coeditor de varios e ten publicacións de moitísimos artigos sobre temas desa investigación que falamos en varios idiomas e en revistas e obras de conxunto nacionais e internacionais. Ten sido secretario vicedecano da Facultade de Humanidades de Lugo,
coordinador do programa de doutoramento de Humanidades da Universidade de Santiago de Compostela, corresponding editor para a Península Ibérica da revista especializada Early Medieval Europe e asesor científico para diversas publicacións académicas, socio de número da Sociedade Española de Estudios Medievales. Rematamos, porque senón poderíamos estar un cacho máis largo falando dil, dicindo que desde xuño de 2007 a decembro de 2017 tamén foi vogal da Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Lugo da Xunta de Galicia en representación da USC. Moitísimas gracias por acompañarnos, Carlos, e cando queiras. Moitas gracias, bo día a todos e a todas. Imos a comenzar cunha excusa. E é que a min, a Aurelia, pideume que fixera unha introducción aos suevos en 45 minutos. O que realmente é unha imposibilidade. De todas maneiras, eu vou poñer, digamos, os primeiros banzos e despois os sucesivos ponentes irán completando e enchendo ese oco, ese valero. Trocando espadas en reyes de arado, un achegamento á historia do legado do reino suevo-galaico. Vou, polo tanto, a lanzar únicamente unhas pequenas pildoriñas, unhas pequenas preguntas, unhas pequenas constatacións para axudarnos pois a enmarcar un pouco este período tan singular da historia de Galicia. Singular por único e singular tamén porque deixou estupendamente, moitas gracias, porque deixou, e aquí avanzo con isto, verdade? Correcto, estupendamente. Decía singular por único, singular tamén porque deixou unha pegada, unha marca insólita, especial, definitoria no que é o territorio da futura Galicia. Ben, trocando espadas en reyes de arado. Esta é a frase con que Paulo Orosio nos define o reino suevo. É unha frase tomada dunha cita bíblica, do profeta Isaías, e fai referencia a ese primeiro feito. Uns invasores, unhas persoas alleas que chegan de xeito non buscado e que se asentan dun xeito forzado e por veces mesmo conflictivo ou moi conflictivo, espero que logo podamos facer un pouco mención a elo, acábanse aculturando, acábanse integrando no territorio entre a poboación, dando lugar a un espazo político en unha sociedade armónica. Daí esa fermosa metáfora que non era certo nos momentos en que escribeu na Paulo Orosio, senón máis ben un desexo, pero que si é certa cando remata o período do tempo suevo. Este pasado singular, diferente, tamén hai que dicilo, moi pouco coñecido e por veces mitificado, ten xogado tamén un papel moi importante e significativo na definición da especificidade de Galicia dende o século XIX, do rexurdimento. Murguía fala dos galegos como descendentes dos suevos, descendentes dos celtas, frente aos ibéricos meridionais, descendentes dos iberos ou mesmo dos mouros. Establecía nos parámetros en que se construía a historia daquel tempo, non xulguemos formulacións historiográficas do pasado dende os criterios do presente. Naquel momento a nación tiña unha fonda base étnica, étnica, se considera que as nacións estaban constituídas por povos e os povos pois era unha comunidade de sangue e de cultura. Dicía que esa é unha das primeiras construccións. Risco e Cabanillas, supoño que moitos aquí presentes recordarán
o famoso poema En P, musicado por Xoán Pardo, cando era Xoán Pardo, que tantas veces se entona, na que refírese a Galicia como Suevia. De feito, é curioso, ese legado ten permanecido pois en bastantes cousas, sobre todo singularmente, dado que estivo moi en boga ese concepto nos momentos do nacemento e definición do galeguismo, período das Irmandades da Fala, Xeración Nós, esta guerra civil, mentres que foi erradicado durante longo tempo histórico-culturalmente, permaneceu en cambio antropolóxicamente, curiosamente, singularmente, especialmente nunha famosa cadena de pastelerías e tamén en librarías pois especializadas en temática galega ou galaico-portuguesa, non? A libraría Suevia da Coruña, de tanta importancia, non? Bueno, eso daría tamén para outra historia, pero simplemente vamos a deixalo aí. E, hoxe en día, tamén o período suevo, o reino suevo galaico, pois tamén está coñecendo un novo momento de interese, de fascinación, unha fascinación da que xurde e que alumea, ademais, a recentemente, moi habilmente, chegou xusto, clausurouse xusto antes da chegada da pandemia, a famosa exposición In Tempore Suevorum, que tivo lugar hai un par de anos con centro na cidade de Ourense e que permiteu por primeira vez ter unha visión global, especialmente dos seus restos materiais do período suevo. E logo, pois, deu lugar tamén a unha serie de documental, que saeu na TVG e que despertou bastante interese, a que, se non me equivoco, hai un enlace na documentación destas xornadas. Bueno, ben, Galicia como Suevia. Vamos, entón, a tocar, xa digo, a xeito de menú degustación, para despertar un pouquiño, pois, debate, clarificar cousas, unha serie de cuestións. A primeira, ata que punto somos os galegos descendentes dos suevos? Rotundamente non. Rotundamente non. Non nos somos xenética nin culturalmente. Conste que o caso dos suevos é singular, porque ao revés que outros povos xermánicos non se extinguiron. Desenvolvéronse no seu asentamento originario e aquel grupo seguramente mayoritario. A ver, como avanza isto? Ui, bueno, empezamos ben. A ver. Bueno. Vamos a ver. Temos aquí un pequeno problemiña con... A ver, porque non avanza isto. Vamos a ver. A ver. Bueno, peor ainda, me está saltando aquí. Bueno, coa técnica topamos, eu tampouco son moi tal. Vamos a ver, que ocorre coa imaxe, por favor? Non... Espera, a ver, vamos a ver. Saltei, se non fago co punteiro. Aí está, moitísimas gracias, é moi amable. Bueno, decía que permanecen os suevos. O grupo mayoritario, pois, acabouse asentando no territorio situado aproximadamente entre as actuais Suiza e o suroeste da Alemania e Francia, Alsacia, unha rexión que sería coñecida en época medieval como o Ducado de Suabia, que tería unha grande importancia, famosa dinastía que pertencían Federico Barbarroxa ou Federico II, o emperador asombro do mundo, stupor mundi, eran desa dinastía suava, caracterizada por un dialecto especial ainda hoxe en día e que basicamente, ainda que non exclusivamente, correspóndese ou conserva unha certa presencia a través do Länder, do Estado alemán de Baden-Württemberg. O sexa, que ainda quedan suevos, ainda quedan descendentes dos suevos, pero non somos nós.
non somos nós. Primeiro, porque non houve unha colonización sueva de Galicia. A partir de datos indiciarios, pódese supoñer que os suevos que podían existir en Galicia a altura de mediados do século V da nosa era andarían por uns 25-30.000. Para que nos fagamos unha idea sempre comparativa, porque as cifras son sempre, bueno, bastante especulativas, xa saben, nesa época non existían censos, etc., podese falar frente a estes 25-30.000 suevos ao máximo, un total de 500.000, algúns autores tendrán 600.000 habitantes da Galaecia, que, como todos saben, era unha rexión moito máis extensa que a actual Galicia. Polo tanto, aproximadamente, nos topamos, polo tanto, porque con cada suevo existían 20 ou 25 galaicos. Mais aínda, os suevos, por razóns lóxicas, como facían todos os povos xermánicos, asentáronse nun núcleo focalizado, situado entre os ríos Miño e Douro nas ricas veigas arredor do que son as cidades de Braga e Porto, fundamentalmente. Isto tiña moita lógica, posto que senón corrían o perigo precisamente de diluirse entre a poboación local e, por lo tanto, de ser facilmente reducidos ou asimilados. Tampouco parece que este asentamento fora tremendamente profundo, porque non se coñecen grandes asentamentos especificamente suevos, logo falará un pouco máis delo, seguramente o mellor o matiza Jorge López Quiroga, pero non se coñecen grandes asentamentos suevos nin grandes cimiterios exclusivamente suevos, é dicir, non podemos localizar no tempo e no espazo un asentamento únicamente suevo. Ao revés de que ocorre con outros povos xermánicos, por exemplo, cos visigodos, terra de Campos. Mais aínda, o igual que ocorreu con outros povos xermánicos, os vándalos, os ostrogodos, os visigodos, despois da liquidación do seu proxecto político, despois da liquidación do reino suevo, os suevos como tal desaparecen tamén da historia. Non se nos, deixando aparte relatos míticos e moi tardíos, non hai ninguén identificado que nos diga é que eu son descendente dos suevos, é que eu son suevo. Non nos sorprende. Os suevos eran originalmente unha confederación tribal. E seguramente no seu camiño, esa foi tamén unha das razóns do seu relativo éxito, foron capaces, seguindo un pouco o efecto de bola de neve, de ir asimilando, integrando outros povos xermánicos. Mais aínda, como mencionarei posteriormente, moi probablemente renunciaran en gran medida a esa etnicidade no momento en que son capaces de configurar un espazo político propio, o Regnum Suevorum Galaecia, o reino dos suevos de Galicia ou o reino da Galicia dos suevos, segundo como que iramos ler. Simplemente, pois, subsumíronse na poboación galaica dentro da cal xa estaban en boa medida identificados. Vale? O sexa, non somos suevos, non somos xermanos, non somos arios. A este respecto, hai xente que argumenta favor do contrario, a certa permanencia, utilizando dous tipos de argumentos. Uns baseados na antroponimia, a existencia de topónimos xermánicos. O famoso, aínda que el non o formulou desta maneira, senón que o toman del, pois, o filólogo xermano especializado
pois, no estudo da lingua latina no oeste peninsular e das orixes do portugués, Joseph M. Peel, pois salientaba a tremenda prevalencia de nomes xermánicos. Bueno, eso nos indica o recoñecemento desta supremacía suébica, o intento da poboación de sumarse, de achegarse a esta nova clase dirixente, como ocurre no tempo. É dicir, os nomes son xermánicos, porque iso que está en boga nese momento, porque unha maneira tamén de marcar a adhesión a esta nova realidade, pero iso non quere indicar nin moito menos que os seus portadores sexan xermanos, antes o contrario. Podería argumentar máis, espero que despois teñamos ocasión no debate. Limítome simplemente a salientar un feito. A tremenda existencia de nomes de orixe euskalduna entre os fillos, netos dos emigrantes galegos a Galicia, mesmo no caso que teñan retornado ao país. E unha vez, bueno, non quero estenderme moito, unha vez argumentando isto, pasa que xa as neuronas non son o que foran, aí nun debate, cando era así máis debatidor que hoxe en día, xustifiquei a colonización por norteamericanos de Lugo, a partir dos nomes dos compañeros de clase da miña filla. Estaba todo cheo de Kevin Xosé, Jessica, etcétera, etcétera. Outros poderían decir hoxe en día que unha estrana raza con unha fixación polo culto dos dragóns ten tamén, pois, colonizado parcialmente Galicia en raíz deses topónimos, vale? O sea, a toponimia, a antrotoponimia xermánica non nos vale. En canto a toponimia xermánica, é unha evidencia de que existeu unha presencia, un dominio político, unha propiedade territorial ben sellada a pobladores con nomes xermánicos. Non é improbable que algúns deles foran xermanos eles mesmos. Pero a toponimia, como sabedes, xurde nun momento e logo prolóngase no tempo. A toponimia é, en non poucos aspectos, un fósil non, porque está viva, un vestixo, un resto do pasado, pero de un pasado que xa non é. Ben, Guitiriz, Allariz, son os exemplos máis característicos de nomes de poboacións, neste caso salientadas, a partir de propietarios cun nome xermánico. Vitericus e Alaricus, que, por certo, son o nome de dous monarcas visigodos, porque son nomes xermánicos. Son nomes xermánicos, non especificamente suévicos. Por outra parte, as diferencias de matiz entre os nomes dos xermanos desta época, salvo en casos moi particulares, nomes de determinadas familias son casi indistinguibles. Quero dicir, Eborico, que é o nome do penúltimo monarca suevo, é un nome, é o único caso dun suevo. Nos outros casos son nomes, por exemplo, de visigodos. Vale? Pois son nomes xermánicos. É dicir, por atoparse a un tipo chamado Klaus, un non pode determinar se é alemán, austríaco ou da Suíza xermanófona. Pode dicir que é de lingua xermánica, nada máis. Bueno, vamos alá, que non quero, estou comenzando a estenderme máis, queda un tema que vou suxerir simplemente agora. Pero existen os topónimos suevos. Eu traballo moito con ferramentas toponímicas para a historia. E miren, non sempre o que parece evidente o é, diga o que diga a navalla de Ockham. Caben fundadísimas dudas sobre se o topónimo suevos ten a orixe algunha en asentamentos suevos. Primeiro porque, como dicen, eles tenden, e sabémolo, a concentración espacial. En segundo lugar, os topónimos suevos son topónimos que non aparecen documentados agrariamente nin poboacionalmente hasta épocas moi serodias e tardías, os séculos XI e XII.
Son, ademais, localizacións moi apartadas, moi relevantes. Insisto, a lógica dicta que xamais os suevos se espallarían de semellante maneira polo territorio galaico, poñendo en gravísimo risco a súa pervivencia, a súa existencia, xa non só como estructura dominante, senón mesmo como persoas físicas. Non o sei. É posible que se trate dunha especie de embelecemento a partir, pois, por exemplo, do topónimo prerromano Suesgos, e que, de alguma maneira, pois, isto logo se embelecerá posteriormente. Para os defensores a ultranza do topónimo, dicir que existe na mesmo número, incluso con máis intensidade, tamén o topónimo Godos, por Galicia adiante, e, curiosamente, os mesmos que sacan o argumento, vou dicir o pecado, non o pecador, para unha cousa, non sacan para outra. Para dicir, non, houve unha gran colonización de visigodos no noroeste peninsular e deixaron unha pegada, unha impronta, etc. Bueno, suxiro simplemente aí a cousa. Ben, falouse, e esta é unha das razóns do interese, do primeiro Estado europeo despois da caída de Roma. A efectos, bueno, dun primeiro achegamento, váleme. Aínda que habería que ser moi precisos con que queremos decir por Estado. Actualmente hai Estados que son reinos. Por exemplo, o Reino de España, que é o nome oficial do Estado que formamos parte. Pero en tempos pretéritos as formacións políticas se estructuraban arredor dunha dependencia política, é dicir, un reino era o conxunto daquelas persoas que recoñecían a potestade suprema, que se consideraban vencellados, súbditos, vasalos dun determinado monarca. Eran conceptos fluctuantes, cambiaban moitísimo no tempo. Xa non vou a falar desa atormentada e cambiante etapa que se dá entre fins do século IV e fins do século VI da nosa era, é dicir, durante perto de 200 anos, en que se producen as migracións e os asentamentos xermánicos. Dixen ben, 200 anos, non a imaxe que temos habitualmente de algo moi repentino, 200 anos. Miren, dado o meu estilo e o meu escaso caletre intelectual, quenes daqui teñen cans? Cando nos sacamos a un can, o can o primeiro que fai é ir marcando o territorio, verdade? Marcando e cheirando a ver se outro can o marcou. Se algún can marcou o territorio, el vai tamén, sobre todo os cans macho, non? Os machos alfa. A veces produce a confrontación de dous cans que están en territorios que reivindican, con seguintes gañidos, ladridos, trabadas, etc. Bueno, o que chamamos estados xermánicos é algo semellante. É algo semellante. E oscilaron, variaron moitísimo durante o tempo. Falar, polo tanto, dun reino suevo xeográficamente precisado no século V é algo totalmente inconcebible. É algo totalmente inconcebible. Os suevos que crearon os suevos o que crearon é a primeira politeia, a primeira estrutura política que non recoñece que racha, si é que os tivo, que hai discusións a ese respecto, que racha os vencellos co Imperio Romano, que funciona autónomamente, libremente do Imperio Romano. Os suevos. Eso non ten que ver cos galegos. Ou seja, unha vez matizado que é eso de o primeiro Estado europeo,
eso queda ben a efectos divulgativos, pero, insisto, non é certo, pero en todo caso, en nada ten que ver, insisto, no século V a creación dun Estado galego. Os suevos chegaron dun xeito accidental e forzado ao noroeste peninsular e, durante a mirande parte do período que coñecemos, supoño que saben que os suevos temos un problema. Os máis vellos recordaránse cando as películas viñan en rolos. Entón, se cambiaba un rolo, viña outro e tal, non? Bueno, pois agora sería en formatos. Miren, coñecemos máis ou menos documentalmente arqueolóxicamente o período inicial, os primeiros 50 anos, 60, desde a súa chegada hasta o remate do seu intento de facerse co dominio territorial da Península Ibérica. Pouco despois dese fracaso nos desaparecen da historiografía e as fontes arqueolóxicas son moi escasas e moi imprecisas, o mesmo que as fontes documentais. Cando volven a reaparecer, a mediados do século VI, alá por ano 550, a realidade é totalmente diferente e distinta. Espero, despois da recapitulación final, retomarei isto. Ou seja, que faltanos o centro da historia. Temos o comezo, conflictivo, tal, o rapaz e a rapaza non se levan, baten, chocan, de caracteres diferentes, rachan, rompen, pelexanse, despois, plof, váisenos a luz, e cando volvemos, apenas nos dá tempo a contemplar os ollos engallolados con que galaicos e suevos se miran, danse un bico e triscan alegremente mentras o sol se pon sobre o horizonte para vivir unha existencia xuntos. Mentras, por outra parte, no fondo, o malvado visigodo disponse a frustrar de raíz a súa felicidade futura. Esa é a película dos suevos, contada desta maneira miña tan particular. Que pasou no medio? Como pasaron da hostilidade xa non digo a coexistencia, senón a convivencia profunda, pois é algo que non coñecemos ben, que é unha maneira sutil de dicir, non coñecemos casi nada, vale? Bueno, entonces, se queremos buscar con todos os matices, un precedente, un Estado galaico, temos que atopalo no ano 550. Falar de que a chegada dos suevos xurde unha nova entidade política, xurde un Estado galego é falso, é incorrecto. Pero non digo eu, dino os propios galaicos, que se resistiron como gatos panza arriba a elo. Señores, esta cidade na que estamos, a cidade de Lucus Augusti, negouse a aceptar a soberanía sueva durante os primeiros 50 anos da súa presencia aquí. E só foi reducida de xeito violento cando, segundo conta a lenda, aproveitando a tradición festeira dos lugueses e luguesas e un hipotético descuido ou traición, conseguiron colarse por unha portela e tomar militarmente pola forza a cidade de Lucus Augusti, despois de unha toma violenta. Fálase dunha gran carnicería, pero, bueno, a veces estes datos hai que tomalos un pouco sempre como os titulares de Telecinco, non? Con un pouquillo de calma e de tranquilidade. Pero é así. Ao mesmo tempo, os habitantes, e agora estou falando dos galegos dos en día, os habitantes das rexións que van dende Tui ata o Ortegal, estaban, os diversos grupos post-tribais, estaban combatindo ferozmente, denodadamente, o intento do monarca Regismundo de reconfigurar, de reconstituir o reino suevo no territorio do noreste peninsular. Ou seja, os primeiros que non creían en que será un Estado nacional, en que formaban parte dele, eran os propios galaicos. Insisto, a situación en troques cambia fundamentalmente cando volvemos a ter imaxes no período final do reino suevo, o mellor conocido, pero que recordemos, apenas dura
40 anos, entre os anos 547, 550 a 584, 85, 86. Despois do cal tamén volven a desaparecer case as informacións, vale? Ou seja, os suevos non crearon coa súa chegada ao noreste peninsular un Estado nacional galego. Si ben xogaron un papel moi importante poñendo, como intentaría explicar agora, os cimentos dunha nova concepción de Galicia, a formulación dunha primeira identidade política, pero será despois dun longo proceso, non antes. Primeiro se construe unha sociedade suevo-galaica e logo eso dá lugar a un espazo político, unha formación política, non a inversa. Vale. Con ter azofre, salitre e fósforo, temos os elementos para facer un explosivo, unha traca, un foguete. Pero simplemente por telos, eso non estoupa, vale? Hai que mesturalos, teñen que interrelacionar, establecer nexos físicos e químicos entre deles. Se me entende, verdade? Bueno. Ben, conste que logo a situación é totalmente diferente. É dicir, é certo que a mediados do século VI, con eses matices de colocarlle conceptos de hoxendía, falar dun Estado, pero é certo que existe un territorio, unha poboación máis ou menos referenciados e autorreferenciados, é dicir, que se sinten formando parte dela, a ese espazo político chamado o Regnum Suevorum. Bueno, aí estamos. Este. Vamos a ver. Cuidado. Fagamos unha rapidísima recapitulación. Vamos apuradísimos. Bueno, unha rapidísima recapitulación. Miren, os suevos chegan a Galicia, van a ter que fiarse da miña palabra accidentalmente. Van a ter que fiarse, porque temos moi pouco tempo, é porque a miña torpeza ou os malditos trasnos informáticos se comeron dúas diapositivas que tiña aquí. Pero, en todo caso, as imaxes que se presentan a veces, a mí perdónenme, pero o comprendo, pero dame un pouco isto xa o vin, pero desde outro lado, esa prosopopeya existencialista e tal, o reino suevo dominado, etc. Tenemos tres imaxes na que o reino suevo aparece como dominando a metade occidental da Península Ibérica a altura do ano 450. Xa dixen que ese dominio é moi relativo. É lugares sobre os que reclamaban autoridade onde tiñan presencia. O núcleo originario do asentamento onde chegaron accidentalmente está en Galaecia, como dixen. É o territorio que reclaman para sí e onde se asentan, sobre todo, como decía, nos territorios entre o Miño e o Douro. Desde ali, no momento en que a debilidade do Imperio Romano é cada vez maior, e no momento en que se retiran os alanos, os que quedaban, e sobre todo os vándalos, que eran, digamos, o macho alfa xermánico no territorio hispánico, intentan aproveitar a ocasión e intentarán expandirse. Primeira constatación, polo tanto, os suevos non tiñan idea de fundar un Estado nacional galego. Os moi condenados, se me permiten a broma, o que querían era fundar unha nova España. O que pasa é, como saben, os visigodos pegáronlles unha somenta, chamados polos romanos, pegaron unha somenta descomunal, fundamentalmente na batalla do río Órbigo, no ano 456, e os pobres suevos descalabrados, destruídos, lavazados, tiveron que pedir papas, estiveron a punto de desaparecer como organismo político. De todas maneiras, foron capaces de reconstruirse, o que demostra certa coherencia e certa cohesión, e entón, xusto entón, é cando teñen que afrontar o terrible destino. E estamos en Galicia, estamos no norte peninsular, e isto é o máximo que podemos aspirar. E ese será o momento en que se plantexan un proxecto territorializado e focalizado, que, como decía antes, ten dúas fases. Primeiro, un intento, máis ou menos conseguido, de dominación pola forza, de exercicio dun control do territorio. E, posteriormente, un proceso de achegamento, de hibridación, de
aculturación que dará lugar ao reino suevo. Vale? O sea, quedoulles claro que os suevos en principio non pretendían crear un reino de Galicia, non tiña ningún sentido para eles tampouco, vale? Bueno, unha vez demostrado que os suevos non levaban, por lo tanto, a bandeira azul e branca con ou sin estrela, vayamos a outra cosa. Sen embargo, cando o reino suevo está rematando a súa andaina, hai unha serie de elementos que nos indican que si existe xa unha, como dicía, unha mestizaxe, unha unión. Hai dous datos tremendamente singulares que nos revelan, por exemplo, que nos últimos momentos é cando sabe como é o individuo. Miren, a última resistencia, a primeira resistencia que se dá diante dos ataques expansionistas dos visigodos de Ovisildo vanse dar, moi recentemente apareceron, deso falarán quen saiba mellor tamén, restos de un balum, ou sexa, digamos, unha especie de limos, unha especie de fronteira fortificada pola zona de Tábara, en Zamora. Está un poquinho máis alá da Seabra, da Senabria. Eso ratifica o que creíamos, o sea, aproximadamente por aquí. Bueno, por aí é precisamente onde ven o primeiro gran ataque dos visigodos. E quen lles vai a facer frente? Tropas suevas. Posiblemente sí, pero quenes son esas tropas? É Aspidio, o caudillo, o xefe dun pobo que se atribúe a habitar nesas zonas. Fálase dos aregenses, auregenses, airegenses, etc. Non sabemos moi ben, se identifica tentativamente pola zona xeográfica, pois con un pobo que podría estar situado ao sur do que hoxe é Alto Valdeorras, pola zona de Trás-os-Montes, os propios, unha mala transcripción do nome Guegurri, os habitantes do actual Valdeorras, etc. Non se importa, o importante é que é un caudillo local o que defende o reino suevo. Non un xermano. E logo, un último dato anecdótico. Cando se vai producindo a sumisión do reino suevo ao reino visigodo, unha sumisión que, como pasou, por exemplo, os burgundios no caso de Francia, iba a levar, máis ou menos ineluctiblemente, a fusión, a absorción, vaise producir unha revolta e un último intento de afirmar a identidade e a independencia do reino suevo. Quen é o último monarca suevo? O último monarca suevo leva o nada suevico nome, o nada xermánico nome de Andeca. É un nome indígena, é un nome prerromano. É o cuñado do rei, digamos así, pactista, que o depón e que pois se propón resistirse activamente á anexión por parte dos visigodos. É moi singular, é o único caso que coñecemos dun indígena non somente se integrada nunha familia real xermánica, senón que, ademais, tal é o grado de unión en esforzos e propósitos que ele encabeza a resistencia do último reino xermánico en nome do que, ao fin e ao cabo, a súa familia política, en todos os sentidos amplos do termo. Bueno, vamos a ver, que máis podemos falar? O papel da Igrexa. Ben, como saben, nos procesos de soldadura, un non agarra un anaco de aceiro, outro anaco de aceiro, mete o soplete e os pega. Bueno, depende. Pero normalmente a soldadura faise con un material de enganche, chumbo, zinc, etc. Non sei se alguén de aquí, a min de pequeno en manualidades me facían facer aí circuitos e tal, e ali estábamos pegando co zinc e tal, non? Ben, o elemento de pegadura é a Igrexa católica. É certo que tamén constatamos no reino suevo un tremendo sincretismo e oportunismo religioso. Por exemplo, os monarcas suevos cambiaban, e non nos debe sorprender tanto, naturalmente de religión segundo as situacións do momento. Chegan aquí sendo pagáns, convírtense ao cristianismo católico, achéganse ao arrianismo, logo volven ao catolicismo, pelexanse cos visigodos arrianos, volven ao catolicismo, son vencidos por visigodos, retornan ao arrianismo e así sucesivamente.
Tamén da poboación local sabemos que ten unhas prácticas tremendamente sincréticas culturalmente, de prácticas mal chamadas pagás, tradicionais, que veñen dunha religiosidade, dunha espiritualidade moi antiga, prácticas tomadas do cristianismo, pero tamén, en gran medida, dun cristianismo heterodoxo, o tema do priscilianismo ou o pelagianismo. Ben, precisamente por ese papel, dime que me quedan 5 minutos, sí? Ben, precisamente por ese papel intermedio, temos o caso dos bretones e os monxes, a conversión ao catolicismo e o remate deste proceso de achegamento, tamén a andamiaxe que leva a cabo esta construción. De feito, a organización territorial e política do Reino Suevo aparece plasmada nun documento religioso, porque como os visigodos celebraban reunións onde se trataban dos temas do mundo e do espírito, os concilios nos que estaba presente a monarquía. O famoso parroquial en Suevorum, que deseña a primeira estrutura territorial de Galicia, unha estrutura, por certo, máis pensada no pasado que no futuro, porque 100 anos despois do parroquial de Suevorum está xa moi cambiado. Pero, en todo caso, a primeira organización que, por certo, distingue a súa vez dous territorios. Unha Galicia máis romanizada e unha Galicia onde teñen máis presencia activa os suevos, digamos, sería o territorio para alén da liña Lérez-Miño, é un territorio moito máis galaico, moito máis indíxena, moito máis prerromano, céltico, castrexo, chámenlle como queiran, neste momento, e cunha moita menor presencia suébica, que serían os territorios do norte. Cada un deles tería, como ao mellor saben, unha especie de capitalidade e subcapitalidade. Brácara Augusta, capital oficial do reino, e Lucus Augusti. Lugo foi, polo tanto, unha subcapital, unha segunda capital do reino suevo. Tivo unha presencia significativa que pode, ao mellor, axudar tamén a explicar, en certo sentido, o canto menos a enmarcar esa presencia de elementos vencellados á cultura sociedade suébica. A cultura, existe unha cultura suevo-galaica que xurde como proba desa fusión no reino suevo. Sendo como era un reino bárbaro, pero coñecemos que o reino suevo era herdeiro do esplendor cultural da Galicia tardo-romana. De feito, dous dos máis grandes historiadores da cultura tardo-romana imperial a nivel global, fíxese o que digo, son galaicos, Paulo Orosio e Idacio de Limia. O reino suevo tiña conexións con Constantinopla e Francia. Ese misterioso leonciño ao lado do Museo Provincial que Deus sabe que é, pois se ten falado como un posible marco, pois, por exemplo, que chegaran no contexto desas relacións con Oriente, co Oriente do emperador Justiniano, pois en tempo dos suevos. É unha hipótese máis ou menos cuestionable ou cuestionada, pero plausible. Eso nos leva a outra cousa. Existe unha cultura suevo-galaica. Que ocorre? Que esa cultura ten sido negada. Xa o teño comentado algunha vez con a miña convidante, que falar de arte visigoda en Galicia non só é unha imprecisión, senón incluso unha falsificación. Eso parte da base dunha historia da arte, digamos, obsoleta e centrada, pois como sempre, no tema da Gran España, do reino visigodo como prefiguración da Gran España, que atribúe a calqueira pegada xermánica aos visigodos. Pero, como dixen antes, e iso é algo moi importante e relevante, nós tivemos os nosos propios xermanos, e esos son os suevos. Falemos de arte xermánica ou incluso plantexémonos de influencias suébicas, aínda que tamén volvo a dicir o mesmo. Igual que cos nomes é moi difícil e fácil, relativamente, atopar trazados desa cultura xermánica primitiva. Xa mirar pa un broche e dicir, este broche foi feito por francos ripuarios entre os ríos Men e Val no segundo trimestre do ano 569. Iso queda moi ben en CSI, pero logo falamos arqueólogos, as cousas non funcionan así, nin historia de arte funciona así, pero
Vamos a avanzar. Aquí teñen. Isto que é? Isto aparece en todos os libros de historia como arte visigoda. A esquerda temos Santa Comba de Bande, a dereita é San Pedro de Rocas. As súas orixes históricas, o contexto no que xurde, e, polo tanto, as bases da súa edificación, do seu inicial, que non ten por que ser o de hoxe en día, proxecto estético, decorativo, o seu uso como centro de culto, se corresponden a este momento de breve esplendor do reino suevo. E iso é un feito máis ou menos innegable. Falemos, polo tanto, de arte xermánica en Galicia, ou planexemos incluso a posibilidade de buscar un sincretismo entre tradicións tardo-romanas, paleocristianas e tradicións xermánicas de orixe ou de influencia suébica. Vale? Bueno, quedou algo do legado suevo. Cando os visigodos integraron o reino suevo, procuraron volver a as bellas estructuras e recrearon, tiña aí un mapa, pero non sobreviveu, recrearon a bella provincia de Galicia. Sen embargo, a memoria e o legado do reino suevo persisteu. O máis importante delo, chego a este momento, é, primeiro, a creación desa identidade propia, a formulación dunha identidade política propia xurdida en Galicia das realidades galegas e para as realidades galegas, que é o reino suevo cristiano de Braga. O segundo elemento é unha nova definición do territorio galaico, unha Galaecia que xa non é a romana, pérdense, volvamos ao noso, a ver se se pode, ai, como se retrocede aquí, bueno, ai, Dios, non me aclaro eu a ver, vamos a ver. Volvamos aí. Fíxense que esta... Ai, non se ve a imaxe. Bueno, estamos ben. Aí está. Ben, fíxense, esta non é a Galicia romana. Xa está, xa acabo ahora mesmo, Aurelia. Esta non é a Galicia romana, esta é unha Galicia diferente. Perdeuse os territorios da meseta. Esténdese hasta Astorga León e pode que en algún momento pois se debatira ou discutira a zona de Valencia. É altamente improbable que, aínda que os monarcas suevos poderían reivindicalo, eu debo dicilo, podría argumentalo, teño moitas e moi fundadas dúbidas de que os suevos exerceran ningún tipo de control político directo sobre o territorio actual Asturias, e non desde logo sobre Cantabria. Pero, en todo caso, esta pretensión de existir sería meramente superficial e os povos astores ou astures continuarían por seu lado. E, sin embargo, observan como, fixense esas rayiñas, como, en cambio, integranse os novos territorios. Do que queda do expansionismo suevo, nos queda un novo territorio, o territorio que vai de Oporto a Coimbra, Idaña, Lamego e Coria. Desde entón, ese territorio será considerado galaico de Galaecia e non lusitano. E cando posteriormente se intente reconstruir o territorio dos galegos cristiáns, a chamada proto-reconquista ou reconquista altomedieval galaica reivindicará como seus eses territorios. E eses territorios continuarán pegados hasta hoxe en día, incluso cando posteriormente se excisionen. Ou seja, o feito de que Portugal inclúa todos estes territorios é porque formaron parte de Galicia. Formaron parte de Galicia gracias aos suevos. Recapitulemos. Como saben todos, a Eiruga non se parece en nada a unha bolboreta. Sin embargo, a Eiruga é a primeira fase que vai a dar unha bolboreta. A Eiruga sueva será despois unha bolboreta. Será despois a orixe, a prefiguración da gran Galicia medieval. Pero en sí mesma non o é. Non sabemos que o foi. É posible que algunhas decisións que tomaran nese momento estuveran orientadas a elo. Pero que quede claro, polo tanto, o reino suevo nin se plantexaba, nin tivo tempo de crear un concepto de Galicia. Puxo as bases del, pero son evolucións posteriores as que deron lugar a elo. Pense tamén no que decía, xa remato, que non sabemos desa fase de pupa. Evidentemente, atribuir ao reino suevo a beleza das cores, a capacidade de voar, o beber néctar e tal e cual da bolboreta medieval e posterior galega é un erro descomunal. Pero, a súa vez,
por sorprendente que poida parecer, eso a bioloxía nos apoia, negar, decir, imposible, deste verme que anda a catro patas e come follas, non pode ser unha bolboreta, tamén é que esa ten sido, en certo sentido, unha tendencia, digamos, da historiografía españolista, tamén é en si mesmo un erro. O que les decía, da iruga sueva virá, eclosionará a bolboreta. E, se acaso, deixo o tema para se existe un ulterior coloquio. En todo caso, a ver, joder, non hai maneira de... En todo caso, gracias pola súa atención, perdón por terme extendido un poquinho de tempo, pero cando se piden imposibles hai que contratar a Wonder Woman e non a este pobre profesor. Moitas gracias. Moitas gracias, son moi amables. Bos días a todos. Por cuestión de tempo vou ser moi breve. A intervención que vai vir agora é a de Jorge López Quiroga e a de Natalia Figueiras Pimentel. Ambos teñen un currículo moi extenso que ustedes poden ler na documentación que lle entregamos na carpeta. É unha pena que non podemos contar con a súa presencia física aquí, pero, bueno, eles van intervir, están os dous en Alemania e a súa conferencia vai ser desde ali. Destacar, por decir algo de Jorge López Quiroga, que foi un dos comisarios da magnífica exposición de In Tempore Suevorum, que se desarrollou en Ourense, e de Natalia, por destacar, por exemplo, que foi a fundadora do primeiro Centro Técnico de Conservación e Restauración de Patrimonio de Galicia na diócesis de Ourense. Por cuestión de tempo, como xa dixen, pois nada, poden ler o seu currículum nas follas e vamos a pasar a súa intervención porque o tempo apremia. Buenos días. Buenos días. Queremos, en primer lugar, agradecer la amable invitación del Museo de Lugo para participar en estas jornadas y muy particularmente a su directora, Aurelia Balseiro, y a los componentes de la Secretaría Técnica, Secretaría de Organización, Ofelia Carnero y Enrique Alcorta. Nos hubiera a los dos gustado muchísimo estar de forma presencial con vosotros ahí en Lugo, pero circunstancias relacionadas con la estancia de investigación que estamos realizando en Alemania no nos lo permiten, por eso os enviamos esta grabación sobre el tema de la intervención que se nos ha encargado. Estancia de investigación que además está relacionada con el proyecto que ya desde hace 3 años llevamos a cabo sobre el monasterio rupestre de San Pedro de Rocas y financiada en este caso por la Fundación Alexander von Humboldt. Por lo tanto, muchísimas gracias, esperamos que os guste la intervención, la grabación que os enviamos y os enviamos un saludo desde un lugar relacionado muy directamente con el tema de la misma, que nos encontramos en el Limmer renano, en el Rin, en el punto exacto donde suevos vándalos y alanos cruzaron el Rin helado en la famosa noche del 31 de diciembre y por lo tanto os enviamos con nuestro agradecimiento un saludo muy cordial desde el Limes, desde tierras germanas, para hablar de los suevos. En esta primera parte vamos a hacer un recorrido por el análisis de lo que conocemos como élites bárbaras a partir de la documentación escrita y las evidencias materiales. Élites bárbaras para indicar desde el comienzo que esto es lo que nos muestran las evidencias materiales. Es decir, estamos acostumbrados a, cuando hablamos de un determinado periodo, sobre todo para estos periodos, en este caso la final del mundo antiguo, inicio de la Edad Media, o lo conocemos como Antigüedad Tardía, a pensar que cuando hablamos a partir de estas evidencias lo estamos haciendo del conjunto de la población, cuando generalmente, y además en el caso de lo que aquí vamos a presentar, las evidencias materiales, lo que reflejan son estas élites, son objetos, son materiales pertenecientes a estas élites que nos hablan de las costumbres de estas élites, de cómo vivían estas élites y particularmente de forma mayoritaria por el recorrido de la investigación, por el tipo de objetos
de cómo morían y cómo se vestían y qué tipo de ritos funerarios poseían estas élites bárbaras. Y hablamos también de élites bárbaras, no de élites germánicas, también desde el comienzo para acotar en cuanto a la terminología, porque es un concepto mucho más neutro, siendo ambos romanos, que es también preciso señalarlo. Romanos porque son los romanos los que nos hablan de los bárbaros, aunque el concepto de bárbaros sea más neutro que el de germanos por el carácter peyorativo en el que ha derivado el término germanos, aunque la obra fundamental que describe desde el punto de vista etnográfico las características de estos pueblos sea la Germania de Tácito, escrita en el siglo I después de Cristo. Visión romana, lo decía al comienzo, porque son los romanos los que han construido el concepto de germanos y el concepto de bárbaros. Bárbaro que tiene también diferentes connotaciones o diferentes sentidos. El bárbaro siempre se ha asociado lo bárbaro con lo salvaje, lo bárbaro con el extranjero. En el mundo griego los bárbaros eran, el barbaroi, los extranjeros, los que no formaban parte de la koiné de la civilización griega. Pasa exactamente el mismo concepto en el mundo romano. Y son griegos, romanos y los escritores y autores de historiadores greco-romanos los que crean este concepto y los que crean la geografía índica de los bárbaros, los que describen, en primer lugar, en su momento, César, de Velo Gálico, en la Guerra de las Galias a finales del siglo I, la conquista de la Galia, y concretamente y particularmente Tácito en la Germania, escrita posteriormente, siglo I después de Cristo, como comentaba hace un momento. Dentro de los diversos autores y en la historiografía alemana, entre ellos Felix Damm, que vivió parte del siglo XIX y principios del siglo XX, es el que ha escrito la obra más voluminosa sobre los pueblos germánicos, utilizando además ese concepto. Es previa a su obra a la Segunda Guerra Mundial, y el que describe la historia política esencialmente, a partir de las fuentes greco-romanas y de las fuentes romanas. Por lo tanto, la descripción del espacio de la Germania, del espacio del mundo bárbaro, es una construcción romana. En el mapa vemos pues, la distribución que nos ofrecen los autores greco-romanos para este momento de finales del siglo I a.C., justo después de la finalización de la conquista de la Galia por César, y como el limes, la frontera lineal, es una frontera móvil, es una frontera fija, con torres y campamentos cada ciertas distancias, que establece esa separación entre lo que es el mundo romano, el mundo civilizado, de lo que es la barbarie, el mundo salvaje, los bárbaros, los que se oponen o enfrentan al mundo romano. Pero aquí tenemos que hablar de lo que las fuentes denominan como suevos. Es también importante entender que cuando se habla de suevos o de godos, de vándalos, de alanos, de francos, de alamanes, ya no podemos hacerlo hoy en día de una forma homogénea, de una forma considerando que esos conceptos encierran un conjunto poblacional homogéneo, unitario, ni étnicamente único, sino que es un concepto muy dinámico, que son conjuntos poblacionales muy heterogéneos. Esto, de alguna manera, quedó muy bien analizado desde el punto de vista historiográfico y en lo que se refiere a la investigación sobre el mundo bávaro con la obra de Benskus, La Constitución de los Pueblos, escrita a finales de los 70, un autor alemán, que dio el paso de la interpretación o de la consideración como grupos étnicos estables e inmóviles a un concepto más dinámico que es el de etnogénesis, la génesis de las etnias, precisamente para hacer hincapié en esa movilidad poblacional y en esa enorme heterogeneidad en la composición interna de estos grupos. Uno de ellos, como decimos, son los suevos. Esta cartografía que vemos en la imagen nos muestra un poco los movimientos. Son pueblos que generalmente están en movimiento, es otro concepto también importante. No son pueblos estáticos, estamos hablando de sociedades, de conjuntos poblacionales en los que la migración es una constante. Bueno, los suevos están asentados prácticamente desde el siglo I, o sea, no proceden de esa Escandinavia, pero es que ni los godos proceden de esa Escandinavia, es algo que la investigación ya lo ha puesto de manifiesto con bastante claridad, tanto en la propia relectura de la documentación de los textos romanos como
sobre todo de las evidencias materiales, a partir del registro arqueológico, complementado además con otras, con un carácter más transdisciplinar de la investigación. Asentados, por lo tanto, en esa zona de la cuenca del Rin, desde el siglo I, uno de los elementos que las fuentes además nos hablan con claridad es el denominado Imperio de Marobaudo. Marobaudo es uno de estos personajes mencionados en las fuentes, que se vincula a los grupos descritos por estos mismos autores como marcomanos, es decir, los suevos pertenecerían a ese conjunto poblacional conocido como marcomanos o cuados, asentados en el área de Bohemia, Hungría, Eslovaquia, parte de Austria, en Hungría, Panonia, pues desde el siglo I, es decir, medio milenio prácticamente antes de iniciar ese movimiento hacia la Europa del Sur y llegar a Galicia, en donde crearán en el año 411 un reino, el primer reino medieval de Occidente, además. Esencialmente, marcomanos y cuados es el núcleo que van a constituir, digamos, es el núcleo central de los suevos, y concretamente los denominados cuados suevos son aquellos que llegarían, o ese grupo, dentro del cual hay una gran heterogeneidad poblacional, el que llegaría a Galicia. En el mapa vemos, dentro de esos marcomanos y cuados, precisamente el mapa de dispersión de asentamientos, por lo tanto, de poblados, de localizaciones asociadas a estos dos grupos, y tumbas, inhumaciones e incineraciones también, todavía en ese momento, sobre todo particularmente siglos I y II, al norte del curso medio del Danubio. Tenemos, por lo tanto, una imagen, vemos la frontera del Rin, con algunos de los campamentos, entre ellos Brighetto o Carnutum, y en la zona no ocupada por los romanos, Musop, son algunos nombres de los que vamos a hablar a continuación. El contacto, no obstante, a pesar de esa frontera, yo siempre digo que las fronteras unen más que separan, las fronteras están más para unir que separar. Desde luego la frontera del Limes renano-danubiano ha sido una frontera constantemente permeable, y los objetos, de hecho, que vemos, algunos de ellos, por cierto, y concretamente lo de la parte inferior a la izquierda, que se pudieron observar en la exposición In Tempore Suborum, celebrada entre 2007 y 2018 en Ourense, evidencian esta influencia del mundo romano. Porque la vajilla perteneciente a una de estas denominadas tumbas principescas, cuando hablamos de tumbas principescas estamos hablando de tumbas de élites, tumbas femeninas, tumbas masculinas, de estas élites que eran los dirigentes de estas tropas mercenarias, de estos soldados a contrato. Eran esas élites que eran pagadas, tanto en dinero, pero también en especie, y sobre todo que recibían esta influencia del mundo romano, como se puede ver, insisto, en los objetos. Hay un par de fíbulas en ese conjunto de la parte inferior abajo y un brazalete de oro, de Zohor, concretamente, de oro macizo, que estuvo en la exposición, pero son objetos romanos. ¿Por qué? Porque los bárbaros, también, digámoslo ya desde este momento, su obsesión era ser, vivir, vestir y comportarse como los romanos. Por lo tanto, estos objetos que encontramos en las áreas funerarias correspondientes a la zona donde las fuentes sitúan asentados los cuados y marcomanos desde el siglo I después de Cristo, evidencian esta influencia, este contacto permanente con el mundo romano. Aquí sí vemos algunos de los objetos en más detalle, el brazalete que comentaba hace un momento a la izquierda, pues echados entre el siglo I y III, y evidencian esta influencia, un humbo de escudo, cuencos, jarras de bronce, cazos de bronce, coexistiendo con elementos como esa extraordinaria fíbula con filigrana, de una perfección técnica extraordinaria, que evidencian ese contacto con el mundo romano y esa influencia del mundo romano. Estos son objetos en la zona de Eslovaquia, donde estarían asentados cuados y marcomanos, en tumbas de las necrópolis de Zohor, Cifera y Krkovan y Stratze, en la actual Eslovaquia, como digo, y con esa cronología. Estas son un ejemplo de una de estas tumbas, en este caso de un guerrero, de una de estas élites militares, fechado en este caso a finales del siglo IV, en donde se combinan este tipo de objetos romanos, en bronce, mayoritariamente, con otro tipo de objetos que pertenecerían o formarían parte de lo que es la cultura material propia o característica de estos distintos conjuntos poblacionales. Porque hablamos de depósitos y ajuares funerarios de época sueva, no de depósitos y ajuares funerarios suevos, porque no podríamos hablar, porque no es posible decirlo. No es posible decirlo porque ninguno de estos objetos tiene un DNI o una etiqueta étnica. Es un tipo de objetos característicos de una élite
amplia y muy heterogénea poblacionalmente, y que en este caso se hallan en una zona en donde las fuentes sitúan asentados a marcomanos y cuados asimilados a suevos. En la imagen de abajo vemos una urna de incineración, porque como decía, en época alto imperial, siglo I, II, incluso III, coexiste, pero incluso hasta es mayoritaria la incineración respecto a la inhumación. Y uno de los lugares que veíamos en el mapa de estos asentamientos en la zona de Bohemia, de marcomanos y cuados, es el campamento romano de Musov, en Eslovaquia. El famoso caldero de Musov, que estuvo también en la exposición in tempore Suborum, en Ourense, es un objeto romano que muestra bustos con una representación de lo que serían suevos. Aquí entran en juego tanto elementos de tipo material como la información que tenemos por parte de los autores romanos. Tácito, en su Germania, describe como una de las características físicas de los suevos que acostumbraban a llevar su cabello anudado en una trenza a un lado del cráneo, lo que se conoce como el nodus o la trenza sueva. Este caldero tiene en sus extremos 4 bustos con un individuo representado de esta manera. Además, Musov es un campamento militar romano. Esta tumba pertenece a un momento posterior al abandono del limes renano-danubiano, cuando estos pueblos, tanto integrados como formando parte del ejército, como ocupando estos lugares una vez que fueron abandonados por Roma a comienzos del siglo V, establecen sus asentamientos, y en este caso hallamos una tumba de élite, conocidas como tumbas principescas. Se puede además ver de nuevo en la imagen de la derecha, no solo el propio caldero, que es un objeto en sí mismo romano, que muestra evidencias de influencia romana, objetos en plata, como en la imagen superior a la derecha, que muestran esa influencia y ese contacto, ese deseo además de las élites de vivir como los romanos. Y si en los objetos veíamos esta influencia del mundo romano, lo vemos también en la arquitectura, en casos excepcionales, pero en el caso de Ciferpac, también en Eslovaquia, en uno de estos campamentos, una vez que se abandona, observamos construcciones con una arquitectura en piedra, otras en madera, combinando arquitectura en piedra y en madera, y esa influencia romana se palpa, se evidencia, se puede constatar en la planimetría, que recuerda como una vila rústica romana, como una estructura, como una construcción que mimetiza lo que ellos admiran, lo que ellos han visto, ese modo de vida romano. Concretamente en este caso estamos hablando de una ocupación de un área habitacional, y en concreto esta construcción entre finales del siglo IV y comienzos del V. Es una residencia de uno de los miembros de esta élite sueva. Sueva porque se corresponde con el área donde están asentados marcomanos y cuados, por lo tanto lo que las fuentes nos denominan como suevos, y sería, insisto, la residencia de uno de estos miembros de esta élite sueva en Eslovaquia. Y conocemos en este sentido también, se trata de hallazgos excepcionales, de algunos de los objetos que portaban estos individuos, estos miembros de estas élites, con algunos de sus nombres. Estos dos objetos estuvieron también en la exposición in tempore Suborum. En el de la izquierda tenemos una hebilla de cinturón fechada a mediados del IV, hallada en Hungría, que en su reverso, es una hebilla de plata, que en su reverso lleva el nombre de Maring, que se identifica como un posible nombre suevo, escrito en letras o en caracteres rúnicos. En el caso de la derecha, también en Hungría, pero ya en la segunda mitad del siglo VI, tenemos una Bonosa, que es un nombre, en este caso, muy latino. Además es una tumba que tiene elementos que denotan la cristianización o la creencia cristiana de esta mujer, junto con otros de otro tipo, y este alfiler pues porta este nombre de esta mujer en esta área. Serían nombres que se podrían asociar por el área, por la zona en la que los hemos encontrado, en lo que se han hallado, y la cronología con nombres de algunos de los miembros de esta élite sueva. He traído un ejemplo de una de las áreas funerarias dentro de esta zona en donde estarían asentados los suevos, tanto en Panonia, en Hungría. Se ha desarrollado en los últimos 10 años un gran proyecto de investigación que probablemente se extienda a otros conjuntos poblacionales, un gran proyecto de investigación sobre los longobardos, sobre análisis de un conjunto de áreas funerarias, desde Hungría hasta Italia,
analizando desde el punto de vista genético, a través de análisis de ADN antiguo, individuos inhumados en determinadas tumbas, ya digo, desde Hungría hasta Italia, y comparados además con los análisis genéticos de la población actual en Hungría o en Italia. Se ha tomado, en este caso se ha centrado en los longobardos. Lógicamente, además, también se han escogido tumbas que estaban asociadas a depósitos y ajuares funerarios tradicional y clásicamente interpretados desde un punto de vista étnico o de una filiación étnica, o individuos cuyo esqueleto, algunas características antropológicas, o físicas, mejor dicho, del esqueleto, denotaban unos rasgos propios o característicos o asociados a un pueblo determinado, como es la deformación craneana artificial, ¿no? Que se observa también entre los burgundios, que se observa en diferentes pueblos, entre ellos también los longobardos. No tenemos ningún caso, hasta la fecha, documentado de formación craneana artificial correspondiente a la cronología del periodo, o sea, de época tardo-antigua en la península ibérica, pero sí hay otras muchas zonas en donde se han evidenciado esta práctica, conocida también, por cierto, en Sudamérica, en el ámbito maya, azteca, etc. Bien, pues, por sintetizarlo muy rápidamente, se han visto esencialmente dos cosas. Primero, una mezcla poblacional muy clara y evidente, es decir, no hay componentes genéticos, étnicos, puros e inmutables a lo largo del tiempo. Es algo que ahora es un dato científico que ya intuíamos, porque lo acabo de comentar casi desde el inicio de la elaboración, que hablamos de conjuntos poblacionales muy heterogéneos, pero es que ahora tenemos la evidencia científica. El hombre está mezclado y el mestizaje existe en la historia de la humanidad desde la prehistoria hasta nuestros días. Es un hecho científicamente constatado que no hay identidades étnicas inmutables. Hay una mezcla, una enorme mezcla poblacional. Eso por una parte. Y por otra parte, con distintas o con dos o tres ramificaciones, la asociación entre individuos, depósitos y ajuares funerarios como un elemento de identidad étnica. Pues hay casos de tumbas con objetos de este tipo en que el análisis del individuo masculino o femenino ha indicado que es población local, que no es población foránea, es decir, que no ha venido de otro lugar, sino que estaba asentado allí desde siempre, y hay casos en donde estos objetos sí están asociados a individuos que venían de fuera. Entre estos individuos que venían de fuera, el caso más mayoritario son las tumbas femeninas. Por eso decía como dos o tres ramificaciones en cuanto al análisis de los depósitos ajuares funerarios en relación a los análisis genéticos. Son las tumbas femeninas las que evidencian individuos, mujeres en este caso, que sí venían de fuera, que no han crecido, porque esto se combina además del análisis genético que permite establecer las relaciones familiares entre otras tumbas dentro del mismo cementerio, dentro de la misma área funeraria, con los isótopos de estroncio, de oxígeno, o de nitrógeno, perdón, que permiten saber cómo se alimentó esa persona. Y por lo tanto permiten saber dónde creció esa persona, a través de su tipo de alimentación. Entonces estas mujeres podemos observar que no crecieron en aquel lugar donde fueron enterradas, procedían de otro lugar. La genética, por lo tanto, ha permitido tener una visión complementaria, yo digo siempre complementaria, aunque es radical en el sentido de ofrecer datos que no están sometidos a una subjetividad en cuanto a la generación, a la génesis de los mismos, y que complementan lo que a partir de las fuentes escritas y las evidencias materiales, pues también podíamos ir intuyendo. Pero también tenemos una imagen que Roma nos transmite de los bárbaros, lo veíamos con el caldero de Musop, aquí tenemos a la izquierda en la parte superior otro similar hallado en Levorku, en Polonia, es de nuevo otro objeto romano, en los extremos con 4 bustos, representando a un individuo con la trenza sueva, y vemos aquí diversos objetos, en diversos soportes, tanto en bustos de mármol como el que podemos ver en bustos en bronce o máscaras en terracota, estatuillas o bajorrelieves, e incluso un bracteate que podemos ver de oro en la parte superior. Tácito, como comentaba, indica que los suevos tenían la costumbre de llevar el cabello anudado con una trenza en el lado del cráneo, y la iconografía que nos transmite el mundo romano representa individuos ataviados de esta manera. ¿Eran suevos estos individuos?
no lo podemos decir, ni se podrá decir nunca si eran suevos o no. Lo que sí sabemos es que la descripción que Tácito realiza de que los suevos acostumbraban a llevar el cabello así, se corresponde con una representación iconográfica que nos transmiten los romanos, porque todos estos objetos son romanos, en las que hay individuos ataviados de esta manera, que no tienen por qué ser todos forzosamente suevos. Muchos de estos bustos, el caso del caldero de Levorcu es también de una de estas tumbas de élite, tumbas principescas, pero muchas otras de estas estatuillas de bronce y bustos como el que está en el centro, el busto del centro procede, por ejemplo, de Brigetio. Brigetio era uno de estos campamentos que veíamos en la zona del Imre renano-danubieno, en el área donde estaban asentados marcomanos y cuadros, un campamento que luego se abandona. Entonces vemos también algunas representaciones de individuos con las manos atadas a la espalda, porque eran los prisioneros. Tenemos también, aparte de esta transmisión de la iconografía romana, datos más objetivos, y creemos, como es el cráneo de Osterby, en Dinamarca, hallado en una de estas turberas que permite conservar de forma extraordinaria los cuerpos, y donde se observa el cabello precisamente con la trenza anudada a un lado del cráneo, a la forma que lo describe Tácito, y del mismo modo que podemos ver en estos objetos romanos que transmiten esa imagen romana de los huevos. Por lo tanto, no solo los romanos hacen esa representación, que ya no es una representación idealizada, porque tenemos un elemento material como es ese cráneo, que documenta la realidad de individuos que llevaban efectivamente el cabello anudado de esa manera. Este concepto de huevos, del que hemos ido hablando desde el inicio, y siempre transmitido por las fuentes clásicas, es un concepto muy dinámico. Para César, todos los germanos eran suevos, todos los que estaban más allá del Rin eran suevos. Ese concepto luego ha ido evolucionando, y en distintas zonas de ese territorio del otro lado del Limes, y en la Germania Libera, en la actual Alemania, pero en la parte en la área del otro lado del Rin, se habla de los germanos del Elba, en el norte de Alemania, en torno al curso del Elba, los del Neckar, los suevos del Neckar, los suevos del Danubio y los suevo-alamanes. Los alemanes, además, es el ejemplo típico con los francos de una construcción artificial, expresamente creada por Roma, porque era un conjunto poblacional que no existía. De hecho, alamanes deriva del alemán ale, mena, que es todos los hombres. Es en esta zona del área del Elba, donde precisamente también a través de los autores romanos y por ese concepto de César se habla del mare suevicum. El mare del norte es el mare suevicum, y todos los pueblos que estaban asentados en esa zona del curso del Elba lo denominan como germanos, pero que lo asimila a los suevos, ¿no? Los arqueólogos identifican en esta relación entre evidencias materiales y áreas de asentamiento a los germanos del este y del Elba como los que continúan la conocida como cultura de Jastorf. Durante mucho tiempo, desde el punto de vista arqueológico, se ha funcionado como culturas arqueológicas que se asociaban a áreas de asentamiento. Los agri de Cumates, en la zona de Baden-Württemberg, básicamente el estado de Baden-Württemberg, en el sudoeste de la actual Alemania, es el área de asentamiento, ¿no? Precisamente aquí el abandono en torno al 400 de toda esta zona facilitó que Roma permitiese el asentamiento de estos grupos que en realidad estaban funcionando como un contenedor, como una especie de freno para la expansión de otros pueblos que conocemos en este caso como alamanes. Los nombres de estos pueblos son, como decía, muy diversos. En este altar dedicado a Victoria, hallado en Augsburg, se menciona precisamente la victoria de Roma a mediados del tercero, en el año 260, sobre las gentes Semnorum y Iotungorum, sobre la gens Semnorum y Iotungorum, considerados ambos como pueblos pertenecientes a los alamanes. Lo vemos aquí en el mapa, y los burgundiones, que darán lugar a los burgundios, los Yutungi, los Raetobai, los Brisgavi, que se sitúan precisamente en la actual Friburgo, sería la capital de los Brisgavi, etc. En esta zona de los alamanes tenemos evidencias de algunas de estas tumbas de las élites, en este caso una que también estuvo en la exposición Intemperio Soborum, de una niña enterrada en torno al año 300, donde de nuevo veremos tanto la influencia del mundo romano en los objetos, como otros objetos más característicos de estos individuos, de estas élites bárbaras. En este caso es la tumba de Gundelsheim, en esta región central entre el Elba y el Saal,
y además sabemos, la niña falleció poco después de que sus familias se instalaran en esta zona de asentamiento cedida por Roma como un elemento de protección, de freno de expansión de otros pueblos, en los conocidos como Sagri de Cumatis. Otra tumba, en este caso en Oberpfaff, en Alemania, en donde vemos tanto objetos característicos y propios de estos individuos. Estamos en ámbito alamán, que, como digo, Gregory Tours identifica a los alamanes como los suevos, y están en el valle del Tauber y Neckar, por lo tanto esos Neckar sueven, que nos describen las fuentes, la tumba de Guttringen, que es famosa precisamente por ese casco, la francisca, que es un tipo de hacha muy característico, concos de vidrio, que es influencia del mundo romano, y otros objetos que nos muestran los objetos que portaban estas élites militares, en la mayor parte de ellos. Por lo tanto, Suevos es todo un conjunto heterogéneo de pueblos en su interior, como comentaba. Es decir, es una construcción romana que esconde dentro de ella una gran heterogeneidad poblacional. Desde que César denominó a todos los germanos como suevos, el concepto ha ido evolucionando, y los suevos que han llegado a Galicia obviamente no tienen nada que ver con los suevos de los que hablaba César en el siglo I, medio milenio antes, a todos los germanos que él denominaba suevos. Son esa endogénesis continua, ese continuo movimiento, esa dinámica de movimiento continuo y esa gran heterogeneidad poblacional es lo que los define. Aunque vemos unos parámetros comunes en los objetos que portaban estas élites, tanto los de influencia romana como los que eran propios o intrínsecos a estas élites. Hablaba al inicio de la cuestión de las invasiones. Bueno, es que invasiones se conocen como invasiones en Portugal, en España, en Francia y en Italia, porque en el resto de Europa se conocen como movimientos migratorios. El fenómeno de las invasiones, el paso del Rin helado, como nos describen los textos, es un elemento coyuntural y puntual en una frontera que, como digo, era mucho más permeable, en un ejército romano que a la altura del siglo V era prácticamente de extracción bárbara, e incluso en sus propias élites dirigentes. Recordemos a Estilicón, el vándalo, sin ir más lejos, o podríamos hablar de Atila, educado prácticamente en Roma, y una persona mucho más culta y cultivada de lo que la historiografía, en un sentido peyorativo, nos ha transmitido. Pero digamos que el término de invasiones es hoy una visión obsoleta y superada. Son elementos, aspectos coyunturales, hechos coyunturales, que se toman como hitos definitorios, pero que debajo de los que subyace otras cuestiones estructurales de más calado, de mucha mayor trascendencia, que representan dinámicas más diacrónicas, que evolucionan más en el tiempo y más lentamente. Cuando pasan el Rin, los suevos, vándalos y alanos, están prácticamente 3 años por la Galia. Conocemos algunas tumbas que se asocian, pero que se asocian por un tipo de objetos determinado con lo que podrían ser ese conglomerado que denominamos suevos o cuadosuevos, como en este caso la tumba de Hochfelden, en Alsacia, en el noreste de Francia, en donde se conservan además los elementos de ese brocado, de ese manto, no el manto, sino los elementos en oro, que vamos a ver repetidos dentro de nada en la península ibérica, o ese collar que vamos a encontrar idéntico dentro de nada en la Galaequia, mezclado, o esos pendientes, ¿no? Es decir, objetos casi idénticos de estas élites, tanto en un sitio como en el otro, en el caso, y así nos desplazamos hacia el centro de Francia, de la tumba de Balleux, de la tumba número 37, que se asocian a ese momento del paso de esos 3 años, esos breves 3 años de paso de suevos, vándalos y alanos por la Galia, y que se pueden asociar tanto a uno como a otro conjunto. Decía hace tan solo un momento que no ha habido invasión. Una de las facciones en disputa a comienzos del V prácticamente no había ya ejército romano en Hispania a comienzos del siglo V. El ejército era bárbaro. De hecho, los godos vienen como a la península ibérica, Hispania, como ejército romano. Otra cosa es que luego Teodorico, en un momento determinado, Teodorico el Grande, decide actuar por su cuenta. Pero el ejército romano está prácticamente desmantelado, y lo que hay es esencialmente tropas bárbaras, y en ese momento del paso de los Pirineos, como digo, entran apoyando una de las facciones, y se produce luego lo que algunos denominan el reparto, el sorteo. Soy más partidario de un reparto del territorio, porque quien hace ese reparto no dejan de ser también las élites romanas. Y a las élites romanas lo que le interesaba sobre todo era que los bárbaros estuvieran alejados del Mediterráneo. De ahí que los
situaran, por así decirlo, o les permitieran instalarse en la parte occidental de la península, dejando obviamente el Tarraco, sobre todo, y el Mediterráneo, el comercio obliga, libre de la influencia y de la ocupación de los bárbaros, de suevos vándalos y alanos en este caso. Es un mapa que representa pues, las zonas de asentamiento. Como sabemos, en el 429 los vándalos abandonan la península ibérica pasando a África para crear el reino vándalo en el norte de África. Una gran parte de la élite sueva, lo sabemos por las fuentes, pasaría con ellos al norte de África y acabarían siendo los suevos, o lo que conocemos como suevos, ese grupo hegemónico en el noreste de la península ibérica, hasta el punto de que en época de Requila y su hijo Requiario, el reino suevo ocupaba prácticamente todo el occidente de la península. ¿Pudo el reino suevo haber sido el reino hegemónico en la península ibérica? Sí, si no hubiera existido un Teodorico el Grande, que frenó esos deseos de expansión de la monarquía sueva, que a mediados del V, insisto, ocupaba toda la mitad occidental de la península ibérica, y además no deja de ser un hecho históricamente documentado que es el primer reino bárbaro que se crea en Occidente en el año 411, 7 años antes que el reino godo en Aquitania, que es en 1418, aunque en muchos manuales franceses todavía se sigue diciendo que el reino godo de Aquitania es el primer reino bárbaro de Occidente. Como conocemos a través de las fuentes, ha sido el reino suevo de la Galaequia, que a la altura de mediados del V pues, ocupaba una amplia porción del territorio peninsular, el territorio de Hispania, y que luego, con las campañas del Leovigildo, y me voy a detener aquí en los aspectos políticos, sería aniquilado y unificado en el año 583. El reino suevo quedaría integrado en el reino godo de Toledo, dando lugar a ese dominio hegemónico de Leovigildo y de los godos en toda Hispania. Sobre el reino suevo de Galicia, y tampoco me voy a extender, insisto, en los aspectos políticos, pero pues el reino suevo de Galicia, como el reino godo, llamado visigodo, como los francos o alamanes, etcétera, pues se han hecho construcciones, lógicamente, no con fundamentos históricos propiamente dicho. Es decir, una cosa es que el reino suevo sea el primer reino medieval creado en Occidente, que es un hecho documentado, incuestionable, y otra cosa es que el reino suevo haya sido un Estado, o que el reino suevo haya sido un Estado-nación. Con independencia de que el concepto de Estado-nación es un concepto prácticamente contemporáneo, no podemos asimilar lo que son los reinos o principados medievales a los estados o estados-naciones de hoy en día. Digo, insisto que un reino independiente en el formato y forma de lo que es políticamente un reino medieval nada tiene que ver con una construcción política contemporánea, por mucho que nos empeñemos. Y Viceto pues, es un ejemplo más, como podríamos mencionar a Murguía u a otros, de esa invención, de toda una genealogía. Yo he tratado de reconstruir un poco la genealogía mítica que entronca con Vitirabo, como no, con los mitos escandinavos por parte de Viceto, pero Viceto lo que hace es una novela. Nadie puede utilizar la novela de Benito Viceto como una fuente histórica, como un relato basado en datos históricos. Es simplemente una novela con nombres inventados, con descripciones físicas de los reyes suevos, y como digo, pues eso ha dado todo lugar también a una mitificación muchas veces, pero está también lógicamente hay que entenderlo en el contexto historiográfico de cada momento, y desde el punto de vista de la investigación arqueológica, de la existencia del registro material, en una visión muy diferente a la que tenemos hoy en día, en donde incluso, como hablaba, tenemos la información proporcionada por la genética de poblaciones, los estudios de ADN antiguo, isótopos, etc. Y en el caso además de Galicia, una de las personas que hay que relacionar con el inicio de la arqueología de época sueva, que además intervino sobre algunos de los mejores yacimientos de este periodo en Galicia, es Manuel Chamsolá, que ha estado de la Catedral de Santiago, pero también Britonia, Iria Flavia, San Bartolomé de Bordanes, en Tui, bueno, pues Maray, me suelo mencionar esos sitios. Estamos mencionando lugares que son de los más de yacimientos
arqueológicos lugares muy relevantes, ¿no?, de la historia de ese periodo de época tardoantigua, de la época sueva, de los siglos V y VI en la Galaequia, ¿no? Uno de los elementos, además, para ejemplificar estas cuestiones hipotéticas, este tipo de interpretaciones que se hacían sin mucho fundamento, es la denominada estola sueva, ¿no? Decía anteriormente cómo se suele relacionar hallazgo de un determinado tipo de materiales con área de asentamiento de un pueblo. Entonces, en el caso de Galaequia, los objetos materiales del V o VI forzosamente tenían que ser suevos. Por lo tanto, si hay una iglesia del V o del VI, es una iglesia sueva; si hubiera un edificio del V o VI, es un edificio suevo; y si hay una lauda funeraria y aún encima con un elemento tan extraño como la estola, pues es la estola sueva, ¿no? En realidad, pues las estolas suevas, o la representación del orante con los brazos, que es el difunto, es el orante, es una representación cristiana clásica. La estola no representa sino otra cosa que un símbolo muy claro de la élite eclesiástica en la Galaequia tardoantigua. Se sigue lógicamente empleando en época altomedieval, y en el 8, y en el 9, y en el 10. No es solo un elemento exclusivo identificativo de Galaequia, pero sí es característico que en Galaequia hay una serie de evidencias muy claras del peso de la jerarquía de la élite eclesiástica desde la segunda mitad del VI, por influencia lógicamente de San Martín de Dumio, en ese proceso de reestructuración y de jerarquización desde el punto de vista eclesiástico y de la geografía eclesiástica del territorio, tanto urbano y particularmente rural, en torno a los obispados. Cuando vemos el mapa de dispersión de estas estolas, están relacionadas muy directamente con la jerarquía, con sacerdotes y diáconos y archidiáconos a partir de los obispados en el medio rural. Es decir, la estola no es más que un elemento, un símbolo de la jerarquía eclesiástica tardoantigua en la Galaequia del siglo VI en este caso, y que se prolongará posteriormente, ¿no?, que marca esa presencia de la jerarquía, y en muchos casos además diáconos o archidiáconos. La arquitectura se ha hecho así, se habla de iglesias suevas. No es que no existen iglesias suevas, ni iglesias visigodas, ni iglesias francas, ni iglesias longobardas. Existe el románico lombardo, pero no podemos pegar una etiqueta étnica a ninguna evidencia arquitectónica. En primer lugar, porque toda esta arquitectura, como veíamos, recordemos, finales del IV-V, en ese campamento en Ciferen, en Eslovaquia, en donde la élite, ese individuo que se asociaba a la élite sueva, construía como los romanos. Vivía en una residencia en piedra, en una residencia con una planimetría, una arquitectura que imitaba a los romanos. Pues toda la arquitectura tardoantigua, toda la arquitectura tardoantigua, urbana y rural, vinculada con las élites, sean laicas o eclesiásticas, porque lo que aquí vemos en el mapa son edificios vinculados a estas élites eclesiásticas en ámbito urbano y rural, es romana tardía, y en un punto determinado con influencia oriental y latina, pero es romana. No existe la arquitectura sueva, no existen iglesias suevas. ¿De época sueva? Sí, porque del 411 al 585 en Galicia, en la Galaequia, hubo un reino independiente, muy menos dependiente desde mediados del V, ya tutelado por el reino godo, pero hubo una entidad política independiente hegemónica en este territorio, en alianza con la élite eclesiástica, básicamente, y con la élite laica, con las élites tardorromanas, que permite decir, o permite que hablemos, lógicamente, de época sueva. Pero es una arquitectura tardorromana, podríamos pensar en cualquier edificio que se nos venga a la mente, como estamos además aquí ahora investigando precisamente sobre, ya llevamos 3 años investigando sobre San Pedro de Rocas, es otro de los típicos monasterios que dice el monasterio suevo, ¿no? Monasterio de épocas suevas, y monasterio en el que ha tenido una influencia muy relevante San Martín de Dumio también, y probablemente muy directa, ¿no?, en su fundación, y además en las influencias orientales y bizantinas que en él observamos. Pero nada de suevo, de época sueva, pero sin más, arquitectura en este caso religiosa, similar a otros lugares del orbe cristiano en ese momento, vinculada a un tipo de arquitectura en roca y organización, anacorético-eremítica, como encontramos por doquier en todo el orbe cristiano.
políticamente, igual que el 411 marca la creación del primer reino medieval de Occidente, Requiario es el primer monarca bárbaro que pone su nombre en una moneda. Vemos aquí las silicuae de plata acuñadas por Requiario con su nombre, las halladas tanto en Castrolañoso cerca de Braga, en Perra y en la Casa do Infante, y aquellas consideradas falsas, ¿no? Cuando solo se conocían los ejemplares de París de la Biblioteca Nacional y el de Berlín, que se consideraban como falsos, pero la aparición, en el caso de la Casa do Infante, contexto de excavación, contexto estratigráfico de estas monedas, realzan o dan valor a este. Este es un acto político de independencia respecto a Roma, es un acto político de autoridad que corresponde con este momento que yo comentaba de la máxima expansión del reino suevo en Hispania, dominando prácticamente la mitad occidental de la península ibérica. Y al igual que ese carácter político de la moneda, la conversión personal de Requiario, la creación del reino en el 411, la conversión religiosa en los suevos, en los godos, en los francos, en los longobardos, en los burgundios, etcétera, etcétera, es una estrategia de diferenciación sociopolítica. Cuando los godos son católicos, los suevos son arrianos. Cuando los suevos son arrianos, los godos son católicos. Es un elemento de diferenciación sociopolítica característico entre las élites bárbaras y entre los reinos bárbaros, porque son minorías poblacionales en el seno de mayorías poblacionales y que por lo tanto es un mecanismo de supervivencia como el de la prohibición de matrimonios mixtos hasta un momento determinado, por ese miedo a la fusión y a la desaparición como identidad, como pueblo. Es un mecanismo, un elemento de diferenciación. Es una estrategia política más. La realidad de los objetos vinculados a las élites bárbaras, relacionadas en este caso con los suevos en el territorio de la Galaequia y en el área de dominio y de máximo dominio de expansión del reino suevo con Requiario a mediados del V, es muy escasa. Y una de las cuestiones que hay que decir, aunque ya desde el comienzo ya la había repetido, lo he repetido en varias ocasiones, es cómo el objeto ha sido muchas veces un elemento de división y de polémica. Por eso como hoy la malicia de los objetos. El objeto por sí mismo no tiene ninguna malicia, porque no lleva un DNI étnico, idénticos estas figuras a las halladas en numerosos campamentos del Rin o esas hebillas de cinturón de bronce con inscripciones cristianas, la de Lugo de Abajo, Pena Dominga, la de Moraime, la hebilla de cinturón de Van Morto, muy diferente como vemos a todas las otras, publicada también como Sueva en su momento, la de San Martín de Cécere, etc. Todos estos objetos por sí mismos no llevan ningún distintivo étnico. Es el historiador o el arqueólogo en función de la relación y asociación entre área de asentamiento, hay una zona concreta el que le atribuye, ¿no? Ese carácter el que le atribuye o le da esa connotación. Pero por sí mismos, es una visión hoy, además, que está prácticamente, está completamente superada, como comentaba en la necrópolis de Hungría al hablar de la relación con la genética, la heterogeneidad poblacional es muy grande y cualquiera de estos objetos podría ser llevado por un galaico romano, como por un suevo, como un vándalo, como un alano, o sea, solo asociado a un esqueleto y realizándose los análisis correspondientes a ADN o de isótopos, podríamos saber desde el punto de vista genético si ese individuo es local o es foráneo, pero por sí mismo el objeto no nos lo dice en absoluto. Lo mismo que esta serie de objetos, desde el peine de Cacabelos, también fuera del contexto estratigráfico, sí, las riendas de Viladonga, el de Santomé, la fíbula de Falperra, la de abajo a la derecha del Castillón en Zamora, idéntica a la hallada en Ciudadela, las fíbulas de Conímbriga, halladas en el foro de Conímbriga, etc. Todos estos objetos que cronológicamente estamos situándonos en el siglo V, VI, en algunos casos de ellos VII, son objetos que muchas veces pues, se han relacionado con esa presencia bárbara, cuando, insisto, ninguno de esos elementos por sí mismos lo puede decir. No podemos determinar si era un bárbaro, sea suevo, vándalo, alano, o era un galaico romano el que portaba estos objetos. Lo mismo con cierto tipo de elementos, como los collares de ámbar, algunos de ellos hallados en contexto estratigráfico, tanto el del collar en la parte superior izquierda con cuentas de ámbar en forma de champiñón, todos ellos del área denominada de Pontevedra Arenal en Vigo, un área funeraria muy bien excavada, muy bien contextualizada cronológicamente. El collar de la parte superior izquierda pues, se publicó también como collar de ámbar suébico hallado en Vigo. Suébico, ¿por qué? Sí, pues es de primera mitad del V, estas cuentas de collar
Son idénticas las cuentas de collar de ámbar en forma de champiñón o de 8 a las de la niña alamana que veíamos inhumada en el sudoeste de Alemania a comienzos del siglo IV, exactamente idéntico. ¿Por qué? Porque estos objetos son portados por élites que comercian, pero élites que están relacionadas entre ellas. Hablaba de la necrópolis del área funeraria de Mérida. Es hoy en día probablemente, y tuvimos ocasión de ver, igual que los objetos que hemos ido viendo en imágenes anteriores en la exposición Intemporis Oborum, es probablemente hoy en día el conjunto de objetos o un área funeraria donde han aparecido una serie de objetos singulares y muy relevantes que ofrece datos muy seguros, muy fiables desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista del contexto estratigráfico y de su cronología en la primera mitad del quinto, interesantes para la cuestión que aquí estamos abordando y los objetos de algunas de las tumbas tuvimos ocasión de ver en la exposición Intemporis Oborum. Se trata de un área funeraria extramuros de la Mérida romana, en la que se ha documentado en su fase final de ocupación a comienzos primera mitad del quinto una serie de tumbas, concretamente 7 inhumaciones femeninas, curiosamente, una mujer y el resto infantiles, con una serie de objetos muy interesantes. La tumba femenina, en concreto, que vemos en la imagen a la izquierda, la reconstrucción en el centro y en la parte de la derecha los depósitos y ajuares funerarios relacionados con esta mujer. Presentaba como depósitos una jarra de vidrio, una copa de vidrio, perdón, y una jarra de cerámica, con un par de fíbulas, como vemos en la imagen superior izquierda, colocadas sobre la altura de los hombros y del pecho de las denominadas trilaminares, y una serie de placas que irían cosidas a una tela, un manto como vemos en la imagen, que se han conservado de forma excepcional, que son una serie de objetos que por su cronología se situarían en la primera mitad del quinto, igualmente que en esta otra tumba infantil de la misma área funeraria, con unos broches muy particulares en forma de abeja o cigarra, ¿no? Estos objetos, ahí vemos otros de los elementos, una diadema con unos alfileres, esos pendientes de bronce, son objetos que encontramos idénticos en otras tumbas similares, tanto en Alsacia como en la cuenca media del Danubio, en el mismo momento o momentos precedentes. Es decir, son objetos que están relacionados con élites. Estamos hablando, por lo tanto, de objetos que cronológicamente situamos en esa primera mitad del quinto o en torno a mediados del quinto, momento además en el que Mérida es temporalmente sede regia, sede de la corte sueva, de la realeza militar sueva, concretamente con Requila y con Requiario, que podrían vincularse estos objetos a inhumaciones pertenecientes a miembros de esa élite, incluso de esa élite regia, concretamente por los broches en forma de abeja y o cigarra, que encontramos idénticos en tumbas del Childerico y en otras tumbas regias del mismo momento posterior. Pero estos objetos lo que nos están hablando, que encontramos, insisto, idénticos en otras áreas funerarias, desde el Mar Negro hasta el norte de África, incluso en el ámbito vándalo, nos hablan de una moda de vestimenta, de un tipo de vestimenta común a todas las élites bárbaras, no un tipo de vestimenta étnicamente identificada con un grupo concreto, identificada con las élites bárbaras, desde el Mar Negro, desde Ucrania hasta el norte de África. Se vestían de la misma manera, se vestían con los mismos objetos, que lo que representan es una cuestión de estatus, pero poblacionalmente pertenecen a muy diversos grupos. Si Mérida presenta un contexto estratigráfico muy claro, no es lo mismo en la de Beiral, aunque encontramos el collar idéntico que comentábamos en el caso de la tumba de Alsacia, en Hochfelden, el mismo collar, portado también en este caso probablemente por una mujer, con el mismo tipo de cuencos de vidrio, con un anillo en cloisonné, con almandinas, que son objetos, insisto, portados por las mismas élites en un arco geográfico amplísimo, entre los siglos IV y VI, desde Ucrania hasta el norte de África. También sin contexto estratigráfico, en objetos que encontramos, en este caso en Beiral, en el Alentejo, en el sur de Portugal, la necrópolis de Beiral, con esa espata que encontramos idéntica en otras áreas funerarias de centro y este de Europa, y este tipo de broches que encontramos tanto en ámbito único, vándalo, alánico, etcétera, etcétera. Lo vemos muy claro dando un salto al ámbito inmediatamente contiguo al de los suevos, el de los godos, en este tipo de objetos. La no correspondencia entre área de asentamiento y pueblo determinado. El error de asociar un objeto en función de área de asentamiento a un pueblo determinado, porque el individuo que lo podía aportar podría tener una identidad étnica X
o pertenecer a un pueblo X. Se ve, por ejemplo, en el caso de las fíbulas trilaminares. En la izquierda, en contexto estratigráfico, con caracología final del quinto, inicios del sexto, una fíbula trilaminar en Villalazán, Zamora, ámbito geográfico correspondiente al reino suevo, en la Calaquia. A la derecha, centro de la península, Segovia, exactamente el mismo tipo de objetos, misma cronología, pero en área de asentamiento godo. ¿Es un suevo? ¿Es un godo? El que lo llevaba no lo sabemos. Porque el objeto no nos lo va a decir, jamás, jamás. Porque no es el objeto, ni la identidad ni cada individuo lo que cuenta, sino que estos objetos, de nuevo, son llevados por una élite que se viste de la misma manera, que tiene una forma común de mostrar su identidad de estatus, de pertenencia a un estatus. Termino con dos ejemplos que dan lugar a la reflexión. Es la estela, en este caso funeraria, de Ermengon, en Hippo Regius, en Annaba, en Túnez, en el norte de África, por lo tanto, en el contexto del reino vándalo. Una mujer, Ermengon, que se dice a sí misma, se denomina a sí misma como Suaba, Ermengon Suaba. Si se observa la inscripción, si se observa el epígrafe, vemos que las 5 primeras líneas tienen un tamaño determinado, tienen una construcción muy regular, y que en la parte final, en menor tamaño, hay un añadido a esa inscripción. Ella se dice Ermengon Suaba y alguien añadió abajo Cónyuges Ingomaris. Ermengon Suaba, esposa de Ingomar. Ingomar es un vándalo. Yo hablaba antes de que en el 429 los vándalos cruzan al norte de África, abandonan Hispania, la península ibérica, y que con los vándalos, porque hubo un enfrentamiento importante con los suevos, una parte de la élite sueva, y es un mecanismo habitual en las sociedades bárbaras, se unió como dependiente del conjunto hegemónico vándalo. Probablemente estemos ante un ejemplo de una de estos miembros de la élite sueva, una mujer vinculada o no con la realeza militar sueva, que se casó con un vándalo y fue inhumada. Una mujer enterrada en una catedral arriana, con una tipología funeraria a la romana, es una tumba rectangular de tegula, con esa lápida funeraria que la cubría, que se dice sueva, casada con un vándalo. Arriana, tipología funeraria romana, sueva, casada con un vándalo. Multiplicidad de identidades. Porque lo que aquí es de nuevo relevante es que estamos ante un miembro de la élite. Y que en este caso esta persona ha querido dejar constancia de que era o pertenecía a ese conjunto poblacional, a ese conjunto que tenía además un nombre prestigioso, porque los suevos durante mucho tiempo ha tenido una cierta connotación de prestigio dentro del mundo bárbaro. Y alguien ha añadido su esposo, sí, eres sueva pero casada con un vándalo. O también la inscripción de Suabila, también en Hippo Regius, en ese mismo contexto funerario. Por lo tanto, identidades entrelazadas, identidades mestizas, en las que el objeto es únicamente un distintivo de estatus social, de poder económico, de una posición en la sociedad, pero ha dejado de ser hace tiempo el objeto un elemento de identidad étnica. Bueno, por imponderables técnicos e cronolóxicos, temos que cortar aquí mesmamente estas intervencións da primeira parte para proceder a indicarlles que se editará esta grabación e estará a partir da semana que ven en aberto, coa intervención tamén, por suposto, de Natalia Figueiras Pimentel, que por mor dos tempos, pois agora mesmo non podemos conectar. Simplemente convocalos para dentro de 25 minutos, é dicir, sobre as a 1:20, procederemos ca segunda parte. Recordamos aos asistentes online que teñen unha URL distinta para esta segunda parte e a todos vostedes pois agradecerlle que esteñan aquí, como decíamos, aproximadamente ás 12:20. Moitísimas gracias a todos e a todas.